Soy Andrés León. Me considero un naturalista entregado a la conservación y protección de los bosques amazónicos. Vivo en el Ecuador, un país considerado entre los más diversos del planeta, por el simple hecho de estar situado en la línea equinoccial y de estar atravesado por la cordillera de los Andes. Permite la existencia de 4 regiones: la Amazonía, los Andes, la región costa en el Océano Pacífico y las Islas Galápagos. Para esta producción he recopilado una serie de imágenes y experiencias propias de mis recorridos por las selvas amazónicas ecuatorianas durante más de 7 años. Quisiera que ustedes conozcan que cada imagen aquí presentada representó una gota de sudor, un picado de algún insecto en mi rostro, pero sobre todo una historia imborrable en mi vida. Las siguientes tomas no han sido modificadas ni preparadas para que el espectador obtenga una pequeña muestra de la gran biodiversidad que poseen los bosques tropicales en el Ecuador. Los bosques tropicales alojan la comunidad de vida más amplia y diversa de la Tierra. El 50% de las criaturas vivas del mundo habita en el Amazonas. Los bosques llenos de vida son fascinantes, pero desafortunadamente son muy sensibles y se encuentran amenazados. Gracias a mi trabajo como investigador y guía naturalista, tuve la oportunidad de viajar a lo largo de la selva haciendo uso de pequeñas quillas e incluso a través de los aires en helicóptero. Acampé en zonas muy remotas o en estaciones científicas, en las cuales logré aprender mucho de los indígenas de estas áreas y de cómo sobreviven gracias a lo que el bosque les ofrece. Una de las mejores observaciones que he realizado es la del jaguar. En las selvas amazónicas y tropicales de América del Sur, el jaguar se mantiene siempre junto al curso de los ríos, donde permanece largo tiempo a la espera de alguna presa potencial que se acerque a beber. Así fue como yo lo encontré, durante una tarde descansando bajo la sombra de un árbol. Con su cuerpo macizo y sus enormes patas, a veces parece un poco torpe al caminar, pero su gran fuerza es comparable con la del tigre o del león. Sus presas pueden ser mamíferos de todos los tamaños, como tapires, ciervos, monos e incluso el oso perezoso, que ocasionalmente baja a la tierra. La mayoría de las observaciones se realizaron en los ríos, puesto que a través de ellos se recorre mayor distancia porque se encuentran descubiertos de la espesa vegetación. En la familia de las boas tenemos a la gigantesca anaconda y a la boa constrictora. Ambas poseen la particularidad de matar a sus presas presionando el tórax, impidiendo así su respiración e imposibilitando la inhalación de oxígeno. La anaconda se encuentra en los árboles o en el agua, pero prefiere los pantanos de aguas quietas. Pasa la mayor parte del tiempo sumergida en el río, acechando a su presa. Es quizá la mayor serpiente conocida. Se han observado hembras de hasta 10 metros de longitud y 250 kilogramos de peso, con una circunferencia de hasta 40 centímetros. En esta ocasión observé esta anaconda después de haber consumido una presa mediana, tal vez una capibara o un venado. Se nota su abdomen agigantado, fácil de distinguir, pues le impide deslizarse con facilidad en el agua. La boa constrictora es un reptil solitario y nocturno, al que le gusta trepar por los árboles. La boa constrictora no necesita triturar a su presa, puesto que su mandíbula se desencaja, permitiéndole tragar a la víctima entera. La digestión de una presa grande puede demorar varias semanas, durante las cuales la serpiente se vuelve inactiva y por lo general duerme sobre las ramas lo suficientemente fuertes para soportar su peso. El songo es una especie de primate diurna y arbórea. Vive en grupos familiares monógamos de 2 a 5 individuos. La presencia del songo en el área puede ser detectada por sus fuertes vocalizaciones en las primeras horas de la mañana. Cantan en pareja y unen sus colas moviéndola de un lado hacia el otro. Su alimentación principal es de hojas tiernas y frutos poco maduros. Pero en la selva no hay sitio seguro para refugiarse. Un sinnúmero de animales pueden siempre estar al acecho. Al mínimo descuido podrían significar la muerte. Aquí podemos observar cómo lentamente la boa va digiriendo su presa desde la cabeza hasta la cola. Esta imagen resulta tan impresionante porque nadie pensaría que un mono, con su gran agilidad y sus movimientos rápidos, podrían caer presa de la astucia de esta boa.
La nutria gigante del Amazonas es conocida localmente como lobo del río. Tiene un largo promedio de entre 1.5 y 2 metros y puede pesar hasta 32 kilogramos. Las manchas blancas en el cuello y pecho, que son distintas de cada animal, sirven para identificarlos individualmente como si fuese una huella digital. Esta hembra es la primera en alertar al grupo y acercarse a cualquier depredador. Posee un amplio repertorio de llamadas, especialmente de amenaza y alarma. Durante el día se alimentan dentro de sus territorios, los cuales protegen celosamente de otras familias de nutrias. Su dieta es variada, comen ranas, cangrejos de río, serpientes pequeñas, caimanes pequeños y peces. Por las noches, todos los miembros de la familia duermen juntos en su madriguera. Las nutrias son seres sociales que viven en grupos familiares que pueden tener hasta más de 8 miembros. El caimán blanco es un reptil muy importante en la cadena alimenticia de los ecosistemas que habita. En algunos lugares, su desaparición ha conllevado la extinción local de varias especies de peces. Se cree que esto sucede porque en ausencia de caimanes aumenta el número de pirañas. Los machos pueden medir hasta 2.5 metros de largo. Los caimanes juveniles se alimentan de invertebrados acuáticos, insectos, crustáceos y moluscos. Conforme crecen, varía su dieta hacia anfibios, otros reptiles y aves acuáticas. Ya siendo adultos, pueden comer incluso mamíferos. El caimán negro habita tanto en los ríos de aguas tranquilas como en cochas profundas, zonas pantanosas y bosques inundables. Es un reptil de hábitos principalmente nocturnos, con adaptaciones especiales en la visión que le permite buscar su alimento en la oscuridad. Una particularidad del caimán negro es que el sexo de sus crías está en estrecha relación con la temperatura del nido. Las zonas más calientes, hacia el fondo, generan machos, mientras que las zonas más frías generan hembras. La dieta del caimán negro puede variar de acuerdo con la edad, tamaño y hábitat de este depredador. Cuando alcanzan la adultez, se alimentan con peces, aves, roedores grandes y algunos mamíferos como venados y nutrias. El bosque de tierra firme o tierras altas, gracias a su elevación, nunca se ve inundado por los ríos o afluentes que lo bordean. Los suelos del bosque de tierra firme se caracterizan por ser de color rojo intenso o café, debido a la presencia de compuestos de hierro que son capaces de soportar los más altos árboles y la más compleja estructura del bosque. En tierra firme podemos ver la diversidad de los bosques tropicales, desde plantas, insectos, reptiles, aves y mamíferos. La mayoría de anfibios, como sus ancestros los peces, todavía dependen del agua para reproducirse. A diferencia de los reptiles, el agua es muy importante para los anfibios, debido a que en su mayoría poseen una piel delgada y permeable, y requiere estar húmeda para el proceso de respiración. Se estima que existen 4.700 especies de anfibios en el mundo, de las cuales el 10% se encuentran distribuidas en el territorio ecuatoriano. En estas imágenes podemos observar a este sapito venenoso transportando a los renacuajos a un lugar seguro para que puedan desarrollarse fuera de cualquier depredador. En muchas culturas, estos anfibios son empleados para la cacería, obteniendo de su piel toxinas que las colocan en sus cerbatanas. Los reptiles tienen una piel rígida, cubierta de escamas, y sus huevos tienen cáscaras casi impermeables, características que les permiten vivir lejos del agua y sobrevivir en hábitats secos. Todas las especies de culebras y serpientes, así como algunas especies de lagartijas, poseen una lengua bífida, dividida en dos partes, que bate con el fin de recoger cualquier rastro de olor en el ambiente. Los huesos de la mandíbula de las serpientes están sujetos por ligamentos elásticos, que les permite abrir la boca en forma desproporcionada, y pueden engullir sus presas más grandes que su diámetro. Existen en total unas 7.000 especies de reptiles en el mundo. Solo en el Ecuador existen 403 especies, lo cual ubica al país en el 7º lugar entre los países con mayor diversidad de reptiles en el planeta.
Los mamíferos son una clase de vertebrados homeopternos, es decir, de sangre caliente, con pelo y glándulas mamarias productoras de leche con las que alimentan a las crías. La mayoría son vivíparos, es decir, que las crías se desarrollan en el vientre de la hembra. Los monos arañas son animales grandes que pesan alrededor de 8 a 10 kilogramos. Tienen miembros bastante largos y un cuerpo alargado. No tienen el dedo pulgar en las manos, pero sus colas prensibles les ayuda a pasar de árbol a árbol. Son frugívoros y consumen una gran variedad de frutos maduros. En ocasiones, al divisar a algún intruso en su territorio, sacuden las ramas fuertemente y así logran ahuyentarlo. El mono aullador demuestra preferencia por mantenerse en los árboles a una altura de 15 a 18 metros sobre la tierra. Se los ven solos o en grupos de hasta 2 individuos. Son animales poco activos y de movimientos lentos. Su cola es muy fuerte y prensil, que utiliza como si fuese una mano más para alimentarse fundamentalmente de hojas. Además, emiten fuertes aullidos, capaces de ser escuchados a más de 1 kilómetro de distancia. Generalmente, aúllan bien temprano en las mañanas o al caer el sol. El chorongo es, en tamaño, el segundo mono más grande del Nuevo Mundo. El cuerpo es pesado, con un pelaje corto, grueso y lanudo. El pulgar de los chorongos es muy desarrollado, mientras que los demás dedos son cortos y gruesos, con sus uñas bastante largas y puntiagudas. Estos monos prefieren zonas boscosas con abundantes palmas. Viven en grupos de aproximadamente 50 individuos. Existe una jerarquía social, sobre todo entre los machos, que otorga prioridad a los individuos dominantes en el acceso a las hembras en celo y al alimento. Realizan saltos y ágiles movimientos como puentes para ayudar a los juveniles a cruzar de un árbol al otro. Su dieta consiste en frutos, hojas, semillas y algunos insectos. En la estación seca, cuando el agua es un limitante, buscan las bromelias para tomar agua de su interior. El mono ardilla o barizo habita en las selvas de vegetación primaria y secundaria. Se mantiene en grupos que pueden llegar a contar hasta 40 individuos o más. Los monos barizos dedican gran parte de su tiempo diario a la búsqueda y captura de insectos. Tienen un hijo de cada parto, usualmente un parto por año. Las tropas de barizos aprovechan del mayor conocimiento de los machines para la búsqueda de comida en los árboles y de su sistema de vigilancia más eficiente ante los depredadores. Se alimentan de frutas, semillas y néctar. Este primate es muy inteligente, siendo el único en el Nuevo Mundo capaz de emplear herramientas para abrir sus frutos o sacar la carne de la concha de los caracoles. Prefiere hábitats de pantano, muy cercanos a las orillas de aguas negras. Los monos saki o mono volador usan preferentemente bosques de tierra firme, aunque pueden ser observados en bosques de igapó. Ocupan estratos medios y superior del bosque, alturas que sobrepasan los 15 metros. Son diurnos y arbóreos. Viven en grupos de 2 a 8 individuos, un macho adulto y su descendencia. Se alimentan de semillas maduras e inmaduras, frutos, flores e insectos.
Los chichicos de manto dorado han sido observados en bosques de tierra firme, junto a bosques inundados, en los estratos bajos y medios del bosque. Su longitud del cuerpo varía entre 21 a 24 centímetros. Al momento de realizar sus vocalizaciones, mueve sus orejas de atrás hacia adelante. Su dieta consiste en frutos, como de guava, pequeños insectos y en ocasiones néctar de las flores. El leoncillo ocupa estratos bajos de sotobosque, entre 0 a 15 metros. Es la especie de primate más pequeña del mundo. Su longitud del cuerpo varía entre 12 a 15 centímetros. Se mueve silenciosamente en el bosque, son difíciles de observar. El grupo puede variar entre 2 a 9 individuos. Los partos de gemelos son muy frecuentes. La hembra reproductora dominante suprime la reproducción de las hembras subordinadas mediante sustancias químicas secretadas por la piel y los genitales. Los leoncillos se alimentan de savia de alrededor de 40 especies de árboles. Empleando sus dientes incisivos, realizando huecos de aproximadamente 2 centímetros de profundidad para obtener la savia y resina y así beberla. El número total de especies de aves del Ecuador es cercano a los 1600. Las aves se encuentran distribuidas por todo el mundo, desde los polos hasta los trópicos y desde el mar hasta las nieves perpetuas de las altas montañas. A lo largo de la historia, las aves han ocupado un lugar privilegiado como símbolos emblemáticos dentro de las sociedades y representan una parte fundamental en varias culturas, religiones y leyendas populares. Al contrario de la opinión popular, los carpinteros no tienen dolor de cabeza por golpear los árboles con su pico. Los carpinteros tienen cráneos y cuellos muy fuertes, que evitan que el impacto hacia la madera produzca daño a sus órganos. La lengua posee unas barbillas o también saliva pegajosa, que puede ser extendida para alcanzar presas a una distancia considerable, como hormigas, larvas de insectos y semillas. Los carpinteros se perchan y anidan en cavidades, inclusive huecos abandonados. Son muy selectivos al momento de escoger la cavidad, que aparentan ser árboles muertos. Los jacamares son aves muy parecidas a los martines pescadores. Muchas de las especies de este grupo tienen colores brillantes con un largo y agudo pico. La dieta de estas aves es principalmente insectívora, en algunos casos siendo complementada con alguna fruta. Anidan en cavidades que ellas excavan en los nidos de comején en los árboles o en la tierra. El carrao es un ave de tamaño mediano, cuerpo relativamente ligero y pico largo. Demuestran otras características, así como tener las patas y el cuello largos en relación al cuerpo, en proporción muy similar a la de sus parientes las cigüeñas y garzas. Se alimentan de peces, moluscos, crustáceos y otros animalitos acuáticos. La palabra cacique significa jefe de la comunidad, y este nombre es dado no solo por el temperamento de dar órdenes, sino debido a que emite una serie de cantos de otros animales de la selva, como insectos, monos o nutrias gigantes. Habita en los bordes de los ríos, lagunas y áreas abiertas. Los nidos de los caciques son construidos en árboles aislados que tengan avisperos. De esta forma, depredadores como los mamíferos no podrán acercarse a consumir sus huevos. El pato aguja es similar a los cormoranes. Los picos son delgados y alargados con una punta muy afilada. Tienen colas largas y muy largos cuellos. Son buceadores diestros generalmente en la superficie de las lagunas y los ríos. Persiguen a los peces y crustáceos con sus patas interdigitales, como las de un pato, que les ayuda para ganar mayor propulsión. Se les conoce como el pez serpiente por la manera de nadar sobre el agua, con el cuerpo sumergido y el cuello y la cabeza balanceándose en forma de zigzag. Las garzas y garcetas frecuentan hábitats acuáticos. Todas ellas tienen las patas, el pico y el cuello largo en relación al tamaño del cuerpo.